Un jeque millonario en silla de ruedas es abandonado por su prometida frente a 500 invitados, sin saber que la humilde empleada de limpieza que presenció todo cambiaría su destino para siempre. Lo que sucede después te hará creer en el amor verdadero y revelará un secreto sobre el valor real de una persona que transformará tu forma de ver las segundas oportunidades. Una historia que prueba que los corazones más nobles no siempre visten de seda y te hará llorar de la emoción más pura. El sol del desierto caía como oro líquido sobre el palacio Al-Rashid aquella mañana de junio. Pero dentro del salón de banquetes principal, Khalid Al-Rashid sentía únicamente el frío del mármol italiano bajo las ruedas de su silla. Sus dedos, los únicos que aún podía mover con facilidad después del accidente que cambió su vida 8 meses atrás, tamborileaban contra el reposabrazos de platino mientras observaba a los decoradores ultimar los detalles de su boda. 500 sillas, forradas en seda blanca, 50.000 rosas importadas de Holanda, una alfombra persa del siglo XVI, desplegada especialmente para esta ocasión. Todo perfecto. Todo excepto la mirada de Laila cuando creía que él no la observaba. Su excelencia, ¿desea revisar la disposición de las mesas de honor?, preguntó Ibrahim, su asistente personal desde hace 15 años, con esa voz cuidadosamente neutral que había perfeccionado durante los últimos meses. Khalid no respondió de inmediato. Sus ojos oscuros, que alguna vez comandaron salas de juntas en 3 continentes, ahora seguían el movimiento de una mujer que limpiaba los ventanales del lado este. Se movía con una gracia peculiar, como si danzara con la luz del sol que atravesaba el cristal. Había algo en la forma en que trataba cada superficie, con respeto, con presencia completa, que le recordaba cómo él mismo solía tocar los planos arquitectónicos de sus proyectos antes del accidente. «¿Quién es ella?», murmuró Khalid. Ibrahim siguió su mirada. «Amira Haddad, su excelencia, parte del equipo de limpieza. Lleva 3 meses trabajando en el palacio. ¿Hay algún problema?». Khalid negó con la cabeza, pero la imagen de aquella mujer quedó grabada en su mente de una forma que no podía explicar. Llevaba el uniforme estándar del personal, pantalón negro y blusa blanca, pero había ajustado su pañuelo del cabello con un broche en forma de media luna que captaba la luz. Un detalle mínimo, un acto de dignidad en medio de la invisibilidad. Lo que Khalid no sabía era que Amira lo había estado observando también. Desde su primer día en el palacio, cuando lo vio discutir apasionadamente por teléfono sobre las especificaciones de una torre en construcción, gesticulando con la única mano que le respondía completamente, sus ojos brillando con ese fuego que la discapacidad no había logrado apagar. En ese momento, ella pensó, este hombre aún no sabe que su espíritu sigue intacto. El jeque Khalid solía diseñar los rascacielos más impresionantes del mundo árabe, le había contado Salma, la supervisora de limpieza, durante su segunda semana. Ahora su prometida diseña su vida, y no creo que a él le agrade el resultado. Amira había guardado silencio entonces, como siempre hacía, limpiando y observando. Pero cada día había notado cosas que otros no veían. La forma en que los hombros de Khalid se tensaban cuando Laila entraba en la habitación. Cómo sus dedos dejaban de moverse cuando ella hablaba. El brillo que desaparecía de sus ojos cuando su prometida reorganizaba su agenda sin consultarle. Y había notado algo más. Las hojas de papel arrugadas en la papelera de su estudio privado. Una noche, mientras limpiaba después de que todos se habían ido, no pudo resistir. Alisó uno de esos papeles y descubrió un boceto arquitectónico dibujado con la mano izquierda. Tembloroso, imperfecto, pero indudablemente brillante. Un edificio que parecía un halcón desplegando sus alas.
En la esquina inferior, escritas con letra irregular, 3 palabras: aún puedo crear. Amira había doblado ese papel cuidadosamente y lo había guardado en el bolsillo de su uniforme. No sabía por qué. Solo sabía que aquel hombre en la silla de ruedas no estaba tan roto como todos parecían creer. Ahora, mientras Khalid la observaba limpiar los ventanales 3 días antes de su boda, Amira sintió su mirada. No se giró, pero sus movimientos se volvieron ligeramente más conscientes. Había aprendido a hacer invisible durante toda su vida. Huérfana a los 8 años, criada por una tía que la consideraba una carga, trabajando desde los 12. Pero algo en la atención de este hombre la hacía sentir vista de una manera que no había experimentado antes. «¿Amira?», la voz de Salma la sobresaltó. «El jeque te está mirando. ¿Hiciste algo mal?». «No lo creo», respondió Amira en voz baja, finalmente bajando de la escalera. «Entonces, aléjate de esos ventanales. La señorita Laila viene hacia aquí y ya sabes cómo se pone cuando el personal está demasiado visible». Amira asintió y comenzó a recoger sus suministros, pero no antes de lanzar una última mirada hacia Khalid. Sus ojos se encontraron por una fracción de segundo. Fue suficiente para que ella viera algo que la hizo contener el aliento. Súplica silenciosa, como si él estuviera ahogándose y ella fuera la única que lo notaba. Entonces Laila entró al salón como una tormenta perfumada, alta, exquisitamente hermosa, vestida con un traje de diseñador que costaba más que el salario anual de Amira. Laila Al-Fahad era todo lo que una futura jeque debía ser según las revistas de sociedad. Hija de una familia diplomática, educada en Suiza, fluida en 5 idiomas, con conexiones que se extendían desde Dubái hasta París. Khalid, Habibi, su voz era miel con un filo que solo los observadores cuidadosos notaban. «He estado buscándote por todas partes. Necesitamos hablar sobre los arreglos de la mesa principal». Amira notó cómo el cuerpo de Khalid se tensaba visiblemente, cómo sus dedos se detenían en medio del tamborilleo. Pero su rostro permaneció cuidadosamente neutro cuando respondió: «Pensé que ya habíamos finalizado esos detalles la semana pasada». «Los finalizamos, sí, pero he reconsiderado. Tu tía Farida no puede sentarse cerca de tu primo Rashid después de... bueno, ya sabes. Y el embajador británico necesita estar más cerca del centro, no en la periferia como lo habíamos planeado». Khalid cerró los ojos brevemente. Amira, que fingía organizar sus productos de limpieza en el carrito, vio ese gesto. Era el gesto de un hombre reuniendo paciencia desde algún pozo muy profundo. «Laila, contratamos a un organizador de eventos por una razón. Deja que él se encargue de estos ajustes». «Por supuesto, por supuesto». Laila se inclinó para besar su mejilla, pero Amira notó cómo sus ojos ya estaban explorando el salón, evaluando, calculando. «Solo quiero que todo sea perfecto. Esta boda es importante, Khalid. Todo el mundo árabe estará observando». «No estamos observando», pensó Amira mientras empujaba discretamente su carrito hacia la salida. «Estarán observando, como si ella estuviera en un escenario y él fuera parte del decorado». Lo que Amira no vio mientras salía del salón fue a Laila volverse hacia Khalid con una expresión completamente diferente cuando creyó que estaban solos. «Necesito que firmes estos documentos antes de la ceremonia», dijo, sacando una carpeta de cuero de su bolso Hermès. Khalid frunció el ceño. «¿Qué documentos?» «Solo formalidades legales, protección de activos, acuerdos prenupciales revisados. Mi abogado sugirió algunas actualizaciones dadas las circunstancias». «Las circunstancias». Esa era la forma en que Laila se refería a su silla de ruedas sin realmente mencionarla. Como si nombrarlo directamente fuera de mal gusto. «Ya tenemos un acuerdo prenupcial», dijo Khalid,
su voz adoptando un tono de acero que rara vez usaba con ella. Sí, pero ese fue redactado cuando Layla se detuvo, eligió sus palabras cuidadosamente, cuando las cosas eran diferentes. Ahora necesitamos claridad sobre quién tomará decisiones sobre los negocios, las propiedades, las cuestiones médicas. Por tu propio bien, Habibi. Algo frío se instaló en el pecho de Khalid. Durante los últimos 8 meses, desde el accidente automovilístico que le había robado el uso de sus piernas y limitado severamente su brazo derecho, había sentido muchas cosas: rabia, desesperación, frustración. Pero esto era nuevo. Esto era miedo. ¿Decisiones sobre mis asuntos médicos?, repitió lentamente. Bueno, alguien tiene que tener esa autoridad legal. Y como tu esposa, naturalmente yo... ¡No! La palabra salió más fuerte de lo que Khalid pretendía, resonando en el vasto salón. Layla parpadeó, genuinamente sorprendida. Era quizás la primera vez en meses que él la contradecía directamente. Khalid, sé razonable. Los doctores dijeron que tu condición podría deteriorarse. Alguien necesita estar preparado para tomar decisiones difíciles. Mis doctores dijeron que mi condición es estable y que con la terapia adecuada podría recuperar más movilidad. Khalid giró su silla para encararla completamente. ¿Qué exactamente te dijeron a ti que no me dijeron a mí? Por una fracción de segundo, Amira, que no había salido completamente del salón, sino que estaba en el pasillo adyacente, vio algo cruzar el rostro de Layla: culpa, cálculo y algo más frío que no podía identificar. No seas paranoico, dijo Layla finalmente, guardando los documentos. Solo estoy tratando de protegernos a ambos. Pero si no confías en mí, entonces quizás deberíamos... Dejó la frase en el aire, una amenaza velada. Khalid sintió el peso de ella como una piedra en su pecho. Se casarían en 3 días, 500 invitados, contratos firmados, acuerdos entre... y familias. ¿Cómo podía echarse atrás ahora? ¿Y sobre qué base? Un mal presentimiento. La incómoda sensación de que la mujer que amaba, o que pensaba que amaba, lo veía ahora como un proyecto a administrar, en lugar de un hombre con quien construir una vida. Revisaré los documentos con mi propio abogado, dijo finalmente, odiando cómo sonaba su voz. Cansada, derrotada. Layla sonrió, y esta vez hubo genuino alivio en su expresión. Por supuesto, eso es todo lo que pido. Ahora debo irme. Prueba final del vestido de novia. Se inclinó nuevamente para besarlo, esta vez en los labios. Un beso perfectamente calibrado. Te amo, Khalid. Solo quiero cuidarte. Cuando ella se fue, Khalid permaneció inmóvil en el centro del salón vacío, rodeado de 500 sillas que pronto estarían llenas de testigos de un voto que cada vez se sentía más como una sentencia. En el pasillo, Amira apretó el mango de su carrito de limpieza con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No tenía derecho a sentir lo que estaba sintiendo. No tenía derecho a querer irrumpir en ese salón y decirle a ese hombre que merecía algo mejor que palabras bonitas sin alma detrás de ellas. Pero lo sintió de todos modos. Amira, ¿todavía estás aquí? La voz de Salma la sobresaltó por segunda vez. Se supone que debes estar limpiando las habitaciones del ala oeste. Voy ahora, respondió Amira, obligándose a moverse. Mientras empujaba su carrito por los interminables pasillos de 1909, mármol del palacio, Amira no podía dejar de pensar en la expresión de Khalid. Había visto esa mirada antes. La había visto en el espejo durante años, después de que su tía le dijera que era una carga, que debería estar agradecida por las migajas de afecto que recibía, que nunca sería lo suficientemente buena para aspirar a más.
Era la mirada de alguien que estaba empezando a creer las mentiras que otros contaban sobre su valor. 2 días antes de la boda, Amira estaba limpiando el estudio privado de Khalid, un privilegio que generalmente se reservaba para el personal de mayor antigüedad, pero Salma estaba enferma y alguien tenía que hacerlo. Era pasada la medianoche. Ella había aprendido que esas eran las únicas horas en que podía limpiar los espacios personales del jeque sin interrumpir sus reuniones o tratamientos de fisioterapia. La habitación olía a cedro y tinta. Las paredes estaban forradas con estantes que contenían volúmenes sobre arquitectura, ingeniería, historia del diseño islámico. El escritorio, una pieza masiva de madera oscura, estaba cubierto de papeles, tabletas y modelos arquitectónicos que claramente nadie más tenía permiso de tocar. Amira trabajó cuidadosamente alrededor de ellos, moviendo cada objeto apenas lo suficiente para limpiar debajo antes de devolverlo exactamente a su lugar. Era un juego que había perfeccionado: respetar los espacios privados de las personas mientras los cuidaba. Entonces vio la papelera y los papeles arrugados dentro de ella. Se arrodilló, sabiendo que no debería, pero incapaz de resistir. Alisó el primer papel. Otro boceto arquitectónico, este de un edificio que parecía una ola congelada en el momento de romper. Brillante, visionario, y en la esquina esas mismas 3 palabras en letra temblorosa: aún puedo crear. ¿Qué estás haciendo? Amira se sobresaltó tan violentamente que casi cayó hacia atrás. Khalid estaba en la puerta de su estudio, su silla de 1900 en ruedas silenciosas sobre la gruesa alfombra persa. Su expresión era indescifrable en las sombras. Lo siento, Su Excelencia, tartamudeó Amira, dejando caer el papel como si quemara. Estaba limpiando ¿Y decidiste revisar mi basura? El tono era duro, pero Amira, que había aprendido a leer a las personas como método de supervivencia, escuchó algo más debajo de la dureza. No ira, vergüenza. Se puso de pie lentamente, alisando su uniforme, reuniendo coraje desde algún lugar que no sabía que poseía. No debería haber mirado, dijo en voz baja, pero me alegro de haberlo hecho. Khalid parpadeó, claramente no esperando esa respuesta. ¿Perdón? Este diseño. Amira señaló el papel arrugado en el suelo. Es extraordinario. ¿Por qué está en la basura? Por un largo momento, Khalid no respondió. Simplemente la observó con esos ojos oscuros e intensos que parecían ver demasiado. Finalmente, maniobró su silla hacia adelante, entrando completamente al estudio y cerrando la puerta detrás de él. Amira sintió su pulso acelerarse, pero no de miedo, porque está dibujado como lo haría un niño de 5 años, dijo Khalid, su voz ahora desprovista de emoción. Porque mi mano derecha, la que usaba para diseñar, para crear todo lo que alguna vez importó, apenas puede sostener un lápiz. Porque ese edificio brillante en mi cabeza se convierte en esto, señaló el papel, cuando intento trasladarlo al mundo real. Pero sigue siendo brillante, insistió Amira antes de poder detenerse. La línea puede ser temblorosa, pero la visión es clara. Cualquier dibujante técnico podría limpiar esto. Lo que nadie más puede hacer es concebir la idea en primer lugar. Y usted todavía puede hacer eso. Khalid la miró como si ella hubiera empezado a hablar en un idioma extraterrestre. ¿Quién eres tú?, preguntó finalmente. Amira Haddad, de limpieza. Ella hizo una pequeña reverencia, repentinamente consciente de que había cruzado aproximadamente 1000 líneas de protocolo. Sé tu nombre. Lo pregunté hace 3 días. Lo que no sé es por qué una empleada de limpieza está parada en mi estudio privado pasada la medianoche, dándome una charla motivacional sobre arquitectura.
Había un toque de humor en su voz ahora, algo que Amira sospechaba que no aparecía a menudo últimamente. Le dio valor para continuar. «Porque alguien tiene que hacerlo», dijo simplemente. Y no parece que nadie más lo esté haciendo. La verdad de esas palabras colgó en el aire, entre ellos como algo tangible. Khalid sintió que algo dentro de su pecho, algo que había estado apretado y congelado desde el accidente, comenzaba a agrietarse. «¿Sabes algo sobre arquitectura?», preguntó, su tono ahora genuinamente curioso. Amira negó con la cabeza. «Sé limpiar, sé observar y sé reconocer cuando alguien está muriendo lentamente por dentro mientras todos a su alrededor fingen no notarlo». El silencio que siguió fue tan profundo que Amira pudo escuchar su propio corazón latiendo. Había ido demasiado lejos, había hablado demasiado. Sería despedida y probablemente se lo merecía por olvidar su lugar. Pero entonces Khalid hizo algo que ella no esperaba. Se rió. No fue una risa grande, sino algo pequeño, oxidado, como si hubiera olvidado cómo se hacía. Pero fue real. «Eres o muy valiente o muy tonta», dijo. «No estoy seguro de cuál». «Mi tía siempre votó por lo segundo», respondió Amira antes de poder detenerse. «Entonces tu tía estaba equivocada». Khalid manobró su silla hasta su escritorio y recogió uno de los modelos arquitectónicos. «Este es el último edificio que diseñé antes del accidente. Una torre residencial en Dubái. Se suponía que era mi obra maestra. 60 pisos de vidrio y acero que jugaban con la luz del desierto de formas que nunca se habían intentado antes». Amira se acercó, olvidando momentáneamente el protocolo en favor de la curiosidad genuina. El modelo era exquisito, cada detalle perfectamente renderizado. «¿Por qué se suponía?», preguntó. «¿No se construyó?». «Se está construyendo, ahora, bajo la supervisión de mi socio de negocios». Khalid puso el modelo de vuelta en el escritorio con un cuidado que bordeaba la ternura. Porque aparentemente un arquitecto en silla de ruedas no puede ser confiable para ver su propia visión hasta el final. ¿Quién dijo eso? Nadie. Todos. Khalid se frotó la cara con su mano izquierda. «La junta de mi compañía, mis socios, Laila. Nadie lo dice, directamente por supuesto. Usan palabras como mejor para tu recuperación y no te estreses innecesariamente y quizás cuando estés más fuerte, pero todos significan lo mismo. Ya no eres capaz». Amira sintió una oleada de ira tan intensa que la sorprendió. No tenía derecho a estar enojada en nombre de este hombre. No lo conocía realmente. Era su empleador, separado de ella por océanos de clase, riqueza y privilegio. Pero la injusticia de ello, la forma en que el mundo había decidido que un accidente que lo había dejado en una silla de ruedas, de alguna manera también había dañado su mente, su creatividad, su valor fundamental, encendió algo en ella que no podía ignorar. «¿Y usted los cree?», preguntó en voz baja. Khalid la miró y Amira vio en sus ojos la verdad que él probablemente no había admitido a nadie más. «Estoy empezando a hacerlo», respondió, «y eso es lo que más me aterroriza». En ese momento, algo cambió entre ellos. Una conexión se formó, silenciosa pero sólida. El tipo de reconocimiento que ocurre cuando dos personas que han sido invisibles para el mundo, de repente, se ven mutuamente con perfecta claridad. «No debería», dijo Amira con una convicción que la sorprendió a sí misma. «Creerlos, quiero decir, porque están equivocados. ¿Tú no sabes eso?». «Sí lo sé». Amira recogió el papel arrugado del suelo y lo alisó nuevamente sobre el escritorio. «Porque sé cómo se ve alguien que realmente ha perdido su fuego. Y usted aún no. Lo ha perdido. Solo está dejando que otras personas lo convenzan de que lo ha perdido». Khalid abrió la boca para responder,
Pero antes de que pudiera hacerlo, se escuchó el sonido de pasos rápidos en el pasillo. Ambos se congelaron. La puerta se abrió sin que nadie llamara y Layla irrumpió, todavía vestida con un vestido de cóctel de su prueba de vestido extendida. Sus ojos se movieron de Khalid a Amira y de vuelta, su expresión endureciéndose. «¿Qué está pasando aquí?» «Nada», dijo Khalid rápidamente. «Amira estaba limpiando y, a medianoche, en tu estudio privado, con la puerta cerrada, la voz de Layla podría haber cortado vidrio. ¡Qué conveniente!». Amira sintió el calor subir por su cuello, pero mantuvo su expresión neutral. Había estado en situaciones como esta antes, donde su mera presencia era vista como una amenaza, donde ser invisible era de repente un crimen. «Me disculpo, señorita Al-Fahad», dijo con voz uniforme. «Debería haber esperado hasta mañana. Me voy ahora». Comenzó a juntar sus suministros de limpieza, pero la voz de Layla la detuvo. «Sí, vete, y no necesitarás volver. Estás despedida». «Layla». El tono de Khalid era de advertencia. «¿Qué? No puedes pensar que esto es apropiado. El personal de limpieza no trabaja en espacios privados a medianoche, y ciertamente no tienen conversaciones íntimas con el dueño de la casa con las puertas cerradas». Layla se volvió hacia Amira con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Recoge tus cosas del cuartel del personal. Se te pagará por el mes». Amira sintió que su cuidadosamente construido mundo se desmoronaba. Este trabajo era todo lo que tenía. Sin él, no tendría forma de pagar su pequeña habitación alquilada, ni comida, ni los medicamentos para sus migrañas crónicas, que eran el legado de demasiados años de desnutrición infantil. Pero levantó la barbilla y asintió. «Como desee, señorita». Miró a Khalid una última vez, tratando de transmitir todo lo que no podía decir, en voz alta. «No los crea. Usted vale más de lo que ellos ven. Por favor, no deje de crear. Le deseo lo mejor, Su Excelencia». Entonces, antes de que su compostura pudiera quebrarse, salió de la habitación, dejando su carrito atrás, casi corriendo por los pasillos hasta que estuvo fuera del palacio en la noche del desierto, donde finalmente permitió que las lágrimas cayeran. En el estudio, Khalid enfrentó a Layla con una ira que no había sentido en meses. «No tienes derecho a despedir a mi personal. Tengo todo el derecho. En 2 días seré tu esposa. Esta casa será tanto mía como tuya y no toleraré situaciones inapropiadas». No había nada inapropiado. Estábamos hablando. ¿Hablando? Layla se rió, un sonido sin humor. «Khalid, ¿realmente eres tan ingenuo? Esa chica te estaba mirando como...». Se detuvo, recompuso su expresión. «Mira, sé que estos últimos meses han sido difíciles. Sé que necesitas validación, pero dejarte manipular por una empleada bonita que dice lo que quieres escuchar no es la respuesta. Ella no me estaba manipulando». «¿No? Entonces, ¿qué estaba haciendo aquí, Khalid?» «A medianoche, en tu estudio privado, cuando ella sabía exactamente dónde encontrarte en tu momento más vulnerable». La duda se instaló en el pecho de Khalid como humo venenoso. ¿Tenía Layla razón? ¿Amira había calculado ese encuentro? Sus palabras habían sido ensayadas, diseñadas para manipular a un hombre desesperado por escuchar que aún importaba. Pero entonces recordó los ojos de Amira, la genuina ira en su voz, cuando dijo que él estaba muriendo lentamente por dentro. La forma en que había mirado sus bocetos arrugados, no con lástima, sino con respeto. No, eso no se podía fingir. «Quiero que le devuelvan su trabajo», dijo firmemente. Layla lo miró como si hubiera perdido la razón. «¿Qué?» «Amira, quiero que le devuelvan su trabajo. No hizo nada malo, y no será castigada por mí». «¿Por tu qué, Khalid?» «Por tu necesidad de sentirte como un hombre de nuevo».
Las palabras de Laila eran como látigos. Por tu necesidad de que alguien cualquiera te diga que todavía eres especial a pesar de estar en esa silla. El silencio que siguió fue absoluto. Algo fundamental se rompió en ese momento, aunque ninguno de los dos lo reconoció completamente todavía. «Sal de mi estudio», dijo Khalid en voz baja. «Khalid, ahora, por favor». Laila lo observó por un largo momento. Luego se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta con un clic suave que sonó como un portazo. Khalid permaneció inmóvil en la oscuridad, rodeado de sus diseños muertos, sus sueños arrugados, preguntándose cómo había llegado a este lugar donde la mujer con la que se casaría en 2 días sentía como una extraña. Y la mujer que limpiaba sus pisos se sentía como la única persona que realmente lo veía. En el exterior del palacio, Amira caminó por el desierto hacia la ciudad, sus lágrimas secándose en el aire nocturno. No tenía dinero para un taxi. Serían 6 kilómetros a pie. No importaba, había caminado distancias más largas antes. Lo que importaba era la expresión en el rostro de Khalid cuando Laila había entrado. Por un momento, un breve y brillante momento, él la había mirado como si ella importara, como si sus palabras tuvieran peso, y luego la duda se había deslizado. Lo había visto suceder. Laila había plantado la semilla de la desconfianza y él no había podido evitar dejarla crecer. Por supuesto, pensó Amira, amargamente, yo soy nadie, solo otra persona pobre diciendo lo que él quiere escuchar para mantener mi trabajo. ¿Por qué me creería? Pero incluso mientras pensaba esto, sabía que volvería. No al palacio, ese capítulo había terminado, pero a luchar por ese hombre de alguna manera, porque lo que había visto en su rostro cuando hablaba de sus diseños no había sido autocompasión o búsqueda de validación. Había sido hambre genuina, el tipo de hambre que conocía íntimamente, el hambre de crear, de importar, de dejar una marca en el mundo que dijera, yo estuve aquí y valió algo. Lo que Amira no sabía, mientras caminaba por el desierto bajo un cielo lleno de estrellas indiferentes, era que el universo estaba a punto de darle la oportunidad de luchar por ese hombre de una manera que nunca podría haber imaginado. Porque en ese mismo momento, en una suite de hotel de lujo a 20 kilómetros de distancia, Laila Al-Fahad estaba sentada frente a un hombre que no era Khalid Al-Rashid, era Tariq Mansour, su socio de negocios, su amigo desde la universidad y el hombre que había estado en su cama durante los últimos 6 meses. Khalid sospecha, dijo Laila sin preámbulo, aceptando la copa de champán que Tariq le ofreció. ¿De nosotros? No, de los documentos. Se negó a firmarlos sin revisión legal. Tariq maldijo suavemente. Necesitamos esos documentos firmados antes de la boda, Laila. Una vez que tenga control legal sobre sus decisiones médicas y financieras, podemos proceder con el resto del plan. Pero si su abogado revisa... Lo sé. Laila bebió profundamente. Tendré que convencerlo mañana. Apelar a sus emociones. Hacerlo sentir culpable por no confiar en mí. ¿Puedes hacerlo? Laila miró a Tariq con ojos fríos como el desierto invernal. He estado haciéndolo durante 8 meses. ¿Por qué pararme ahora? Tariq se acercó, deslizando una mano alrededor de su cintura. Después de la boda, una vez que los documentos estén firmados, ¿cuánto tiempo crees que necesitaremos esperar antes de declararlo mentalmente incapaz y asumir el control total de sus activos? Laila terminó la frase clínicamente. 6 meses, tal vez 1 año. Tiempo suficiente para parecer que intenté hacerlo funcionar. Tiempo suficiente para que su depresión empeore. Y nos aseguraremos de que empeore. Luego, tristemente, no tendré más opción que tomar las riendas por su propio bien.
y transferir discretamente el control de Al-Rashid Arquitectura a tu amado esposo, quien por supuesto nombrará a su querido amigo Tariq como CEO. Exactamente. Layla se permitió una pequeña sonrisa. Khalid obtendrá el mejor cuidado que el dinero puede comprar. Vivirá cómodamente por el resto de su vida. Simplemente no tendrá voz sobre cómo se vive esa vida. Siempre y cuando firme los documentos, recordó Tariq. Firmará. Layla terminó su champán, porque en el fondo, a pesar de toda su grandeza anterior, Khalid Al-Rashid es solo un hombre asustado en una silla de ruedas que está desesperado por creer que alguien todavía lo ama. Lo que ninguno de ellos sabía era que el asistente de Tariq, un joven llamado Hassan, que había trabajado para la familia Al-Rashid durante años antes de que Tariq lo contratara, estaba en la habitación contigua de esa suite y había escuchado cada palabra. El día de la boda llegó con un amanecer tan hermoso que parecía una burla. El cielo era una sinfonía de rosas y oros, el aire fragante con las flores traídas desde todos los rincones del mundo para esta ocasión. Khalid se despertó en su habitación, permitiendo que Ibrahim lo ayudara a vestirse con el tobe blanco tradicional y el bisht bordado en oro que había sido hecho especialmente para este día. En el espejo vio a un novio. También vio a un prisionero. No había dormido. Toda la noche, las palabras de Amira habían resonado en su cabeza. Sé reconocer cuando alguien está muriendo lentamente. Por dentro, mientras todos a su alrededor fingen no notarlo. ¿Era eso lo que estaba haciendo? ¿Muriendo lentamente? Y si lo era, ¿este matrimonio era un salvavidas o un ancla? Su excelencia, la señorita Al-Fahad, solicita verlo antes de la ceremonia, dijo Ibrahim suavemente. Dice que es urgente. Khalid asintió, aunque el mero pensamiento de ver a Layla hacía que su estómago se retorciera. No habían hablado desde la confrontación en su estudio 2 noches atrás. Él había pasado el día anterior sometido a una serie interminable de preparativos de boda y visitas de familiares que no sabían qué decirle más allá de «Estamos tan felices por ti», con voces que sugieren lo contrario. Layla entró vestida con una bata de seda, su cabello y maquillaje ya perfectos, a pesar de que faltaban horas para la ceremonia. Portaba la carpeta de cuero. Por supuesto que sí. Khalid, Habibi, necesitamos hablar, comenzó, su voz suave, conciliatoria. Si es sobre esos documentos, ya te dije. Escucha, por favor. Se arrodilló frente a su silla, tomando su mano izquierda entre las suyas. Sé que he estado presionando demasiado. Sé que estos meses han sido difíciles para ambos. El accidente, tu recuperación, ajustarnos a una nueva realidad. No ha sido fácil. Khalid sintió algo ablandarse en su pecho a pesar de sí mismo. Esta era la Layla que recordaba de antes, la mujer que había amado. No, no ha sido fácil, admitió. Y yo no lo he hecho más fácil. He estado tan enfocada en gestionar todo, en asegurarme de que estés protegido, que olvidé que lo que realmente necesitas es... Sus ojos se llenaron de lágrimas que parecían genuinas. Que te vean, que te escuchen, que confíen en ti. Layla, esa chica, Amira, tenía razón sobre ella. Me dejé llevar por los celos, por mi propia inseguridad. Si hablar con ella te hizo sentir mejor, entonces fui una tonta al despedirla. Layla apretó su mano. Haré que la vuelvan a contratar. Hoy, si quieres. Khalid la miró buscando el engaño, pero solo vio lo que parecía ser vulnerabilidad genuina. ¿Por qué este cambio? Porque te amo. Y porque me di cuenta de que al tratar de protegerte de todo, te estaba sofocando. Layla levantó la carpeta con su mano libre. Así que olvidemos estos malditos documentos. Confiaré en que tomarás las decisiones correctas. Confiaremos el uno en el otro. ¿De acuerdo?
Era todo lo que Khalid había querido escuchar. Cada palabra se alineaba perfectamente con sus esperanzas secretas. Layla aún lo amaba. Todavía lo veía como un socio, no como un proyecto. Entonces, ¿por qué cada instinto gritaba que algo estaba mal? De acuerdo, dijo finalmente, su voz cuidadosa. Nada de documentos. El alivio en el rostro de Layla fue brillante, deslumbrante. Gracias, Habibi. Se inclinó para besarlo. Luego se detuvo. Aunque hay un pequeño formulario que sí necesito que firmes. Solo para el organizador de eventos. Confirmación del menú final. Y arreglos de asientos. ¿Te importaría? Está aquí mismo. Sacó un solo papel de la carpeta con el logo del organizador de eventos en la parte superior. Khalid lo examinó. Parecía completamente inocuo. Una lista de platos, un diagrama de asientos, una línea para su firma en la parte inferior. Tomó el bolígrafo que ella le ofreció. Y en ese momento, la puerta de su habitación se abrió de golpe. Hassan, el asistente de Tariq, irrumpió sin aliento, con el rostro rojo de haber corrido. Su Excelencia, no puede firmar eso. Khalid se congeló, el bolígrafo a centímetros del papel. ¿Qué? Layla se puso de pie de un salto, su expresión transformándose de dulzura a furia en un instante. ¿Cómo te atreves a entrar aquí? ¡Seguridad! Pero Hassan la ignoró, cruzando la habitación para arrancar el papel de las manos de Khalid. Este no es un formulario del organizador de eventos. Es el documento de poder legal que ella ha estado tratando de hacerle firmar, disfrazado con una portada falsa. Khalid sintió como si el piso se hubiera desvanecido debajo de él. ¿Qué? Le da control total sobre sus decisiones médicas, financieras y de negocios, continuó Hassan rápidamente. Y hay más. Anoche escuché a la señorita Al-Fahad y al señor Mansur discutiendo su plan para declararlo mentalmente incompetente después de la boda y tomar el control de su compañía. El silencio en la habitación era tan profundo que Khalid podía escuchar el viento del desierto contra las inanonsins. Ventanas. Estás despedido, dijo Layla con voz letal, pero sus ojos estaban salvajes, atrapados. Ya no trabajo para el señor Mansur, respondió Hassan. Renuncié anoche. Después de lo que escuché, no podía ser parte de esto. Khalid miró lentamente a Layla. Realmente la miró por primera vez en meses, quizás por primera vez desde el accidente, y vio lo que había estado negándose a ver. Cálculo, codicia, y debajo de todo, desprecio apenas disfrazado. Dime que está mintiendo, dijo en voz baja. Layla no respondió de inmediato. Khalid vio las opciones parpadeando detrás de sus ojos. Negar, atacar, llorar. Finalmente se decidió por algo que él no esperaba. Honestidad. Está mintiendo sobre algunas cosas, dijo cuidadosamente, distorsionando otras. Tariq y yo tenemos una relación de negocios. ¿Solo de negocios? El rubor que subió por su cuello fue respuesta suficiente. Khalid, por favor entiende, el accidente cambió todo. Ya no eres el hombre con el que me comprometí y yo tengo que pensar en mi futuro también. Entonces no te cases conmigo. Las palabras salieron sorprendentemente tranquilas. Es así de simple, Layla. Si no me amas, si me ves como una discapacidad con una cuenta bancaria adjunta, entonces simplemente no te cases conmigo. Layla se rió. Un sonido agudo, casi histérico. ¿Y ser la mujer que abandonó al pobre jeque en silla de ruedas? ¿Enfrentar el escrutinio social, el juicio? ¿Dejar sobre la mesa millones en acuerdos de matrimonio y activos compartidos? Así que preferirías casarte conmigo, drogarme hasta la sumisión y robar mi compañía. Khalid sintió náuseas. Eso suena mucho mejor. No iba a drogarte, solo los doctores correctos.
el tratamiento correcto, persuadirlos de que estás demasiado deprimido, demasiado inestable para tomar decisiones importantes. Y no es robar si está en manos de tu esposa. Layla cruzó los brazos. Además, ¿qué vas a hacer al respecto, Khalid? La boda es en 2 horas. 500 invitados están llegando. ¿Vas a cancelar basándote en las acusaciones de un asistente descontento? Tenía razón, y eso era lo más terrible de todo. El daño a su reputación, el escándalo, las repercusiones de negocios, todo sería devastador, a menos que una idea comenzó a formarse en la mente de Khalid. Era loca, era imposible, era lo único que podía funcionar. Tienes razón, dijo lentamente. No puedo cancelar la boda. Layla parpadeó. Claramente no, esperando esa respuesta. Entonces, así que me casaré con alguien más. Ahora fue su turno de congelarse. ¿Qué? 500 invitados, un salón decorado, una ceremonia programada. Khalid sintió algo como adrenalina corriendo por sus venas por primera vez en meses. Todo puede proceder exactamente según lo planeado, solo con una novia diferente. Estás loco. Pero había incertidumbre en la voz de Layla ahora. ¿Quién posiblemente? Khalid miró a Hassan, Amira Haddad, la empleada de limpieza que Layla despidió. ¿Sabes cómo contactarla? Hassan sonrió lentamente. Sí, Su Excelencia. Su prima trabaja en las cocinas del palacio. Puedo encontrarla. Entonces hazlo. Tráela aquí dentro de 1 hora. Khalid volvió su atención a Layla. Y tú, sal de mis aposentos, sal de mi palacio, considera nuestro compromiso roto y agradece que no estoy presentando cargos por intento de fraude. Por un momento, pensó que Layla podría discutir, podría gritar, podría intentar una última manipulación. En cambio, algo en su rostro cambió. La máscara cayó completamente, revelando una frialdad que le heló la sangre. Cometes un error, dijo suavemente. Esa chica humilde no tiene idea de en qué se está metiendo. Tu mundo la comerá viva, y cuando lo haga, recordarás esta conversación y desearás haberme elegido a mí. Tal vez, respondió Khalid, pero al menos será mi error, mi elección, no algo que me fue impuesto mientras estaba demasiado ciego para verlo. Layla lo observó por un largo momento, luego se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta con un suave clic de finalidad. Khalid se quedó mirando esa puerta cerrada, su corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. ¿Qué acababa de hacer? ¿Qué estaba a punto de hacer? Su Excelencia, dijo Ibrahim suavemente, el asistente que había permanecido silencioso durante todo el intercambio. ¿Está seguro de esto? No, admitió Khalid, pero estoy seguro de que no puedo casarme con una mujer que me ve como una billetera con ruedas. Más allá de eso, lo resolveremos. Hassan ya estaba en su teléfono, hablando rápidamente en árabe. La prima de Amira dice que está en su apartamento, a 20 minutos de aquí. Puedo tenerla aquí en 1 hora. Hazlo. Y Hassan, gracias por arriesgarte, por decir la verdad cuando habría sido más fácil permanecer en silencio. Hassan asintió, luego se apresuró a salir. Ibrahim comenzó a reorganizar la habitación, doblando el bisht de Khalid, preparando té, haciendo las 100 pequeñas tareas que habían definido sus décadas de servicio. ¿Crees que estoy loco?, preguntó Khalid después de un momento. Ibrahim no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz llevaba el peso de la consideración cuidadosa. Creo, Su Excelencia, que no lo he visto tan vivo en 8 meses como lo hizo cuando discutió con esa joven en su estudio hace 2 noches. Creo que a veces la locura y la claridad pueden parecer lo mismo. Y creo que la señorita Amira tiene algo que la señorita Layla nunca tuvo. Lo vea usted,
no su posición. Ni siquiera me conoce. No. Ibrahim le ofreció una taza de té. Ella conocía sus diseños, conocía su valor, y ella se atrevió a decirle la verdad cuando eso podría costarle su trabajo, que en realidad le costó su trabajo. Ese tipo de coraje es raro, Su Excelencia. Vale la pena protegerlo. Khalid bebió su té, dejando que las palabras se asentaran. Ibrahim tenía razón. Amira lo había visto, realmente visto, en una forma en que nadie más lo había hecho desde el accidente. No su discapacidad, no su riqueza, solo él. Pero Hassan estaba a punto de ir a su pequeño apartamento y pedirle que se casara con un hombre que era esencialmente un extraño. Un hombre en silla de ruedas, un hombre con un salón lleno de invitados, esperando un espectáculo. ¿Qué tipo de mujer diría que sí a eso? Mientras Hassan corría por las calles de la ciudad hacia el apartamento de Amira, Amira estaba sentada en su estrecha habitación alquilada, rodeada de las pocas posesiones que poseía, tratando de decidir su próximo movimiento. Sin trabajo, sin referencias, porque Layla se aseguraría de que su reputación fuera destruida, enfrentaba una realidad sombría. Podía regresar a su ciudad natal, vivir con parientes que ya habían dejado claro que era una carga. Podía intentar encontrar trabajo en otra ciudad. Un golpe en su puerta interrumpió sus pensamientos en espiral. ¿Amira Haddad? Una voz masculina, sin aliento, abrió la puerta para encontrar a un joven que reconoció vagamente del palacio, sudando, agitado. Mi nombre es Hassan, trabajaba para el socio comercial de Jeque Khalid. Necesito que vengas conmigo, ahora. ¿Por qué? ¿Qué pasó? La boda ha sido cancelada. Bueno, no cancelada, cambiada. El jeque necesita una nueva novia. Hassan hizo una pausa, consciente de lo absurdo que sonaba. Te necesita a ti. Amira se rió, una risa corta e incrédula. ¿Esto es una broma? Ojalá, mira, no hay tiempo para explicar todo, pero la prometida del jeque, ella no es quien él pensaba que era. Y él decidió que prefiere casarse con alguien genuino en lugar de alguien hermoso quien lo traicionaría. Hassan la miró directamente. Dijo que quiere casarse contigo, si tú lo aceptas. El mundo de Amira se inclinó en su eje. Eso es, él ni siquiera me conoce. Te conoce lo suficiente. Dice que fuiste la única persona en 8 meses que lo vio como un hombre en lugar de una discapacidad o una cuenta bancaria. Hassan consultó su teléfono. La ceremonia es en 1 hora. Los invitados ya están llegando. Si vienes, te casarás hoy. Con un jeque, enfrente de 500 personas, y tu vida nunca volverá a ser la misma. Amira se sentó pesadamente en su estrecho catre, su mente girando. Esto era locura, absoluta locura. La gente no hacía cosas así. Los jeques no se casaban con empleadas de limpieza. Los cuentos de hadas no sucedían en la vida real. Pero entonces recordó la expresión en el rostro de Khalid cuando hablaba de sus diseños. La pasión que aún vivía detrás de sus ojos. La forma en que lo habían tratado todos a su alrededor desde el accidente. Con condescendencia, pena o, en el caso de Layla, cálculo frío. Y recordó lo que se sintió durante esos breves momentos en su estudio cuando habían realmente hablado. No jeque y sirviente. Solo 2 personas que entendían lo que era ser, subestimadas por un mundo que medía el valor de formas demasiado estrechas. Si hago esto, dijo lentamente, necesito que sea real. Hassan parpadeó. ¿Qué quieres decir? No seré una novia falsa para salvar apariencias y luego ser pagada para desaparecer. Si me caso con él, es real, con todo lo que eso implica. Amira levantó su barbilla, ese gesto de dignidad que era lo único que nadie había podido quitarle. Puede que sea pobre,
Puede que no sea educada, pero mi palabra significa algo. Entonces, si voy a decir esos votos, los cumpliré. Hassan la miró con algo parecido al respeto. Le diré al jeque, pero creo que eso es exactamente lo que él esperaría de ti. Extendió su mano. Entonces, ¿vienes? Amira miró alrededor de su pequeña habitación, a los sueños de clase media que había albergado, a la vida cuidadosa y segura que había estado tratando de construir. Luego tomó la mano de Hassan. Voy. El viaje de regreso al palacio pasó en un borrón. Hassan conducía como un loco, explicando a toda velocidad lo que había escuchado entre Layla y Tariq, la traición, la confrontación, la decisión de Khalid. Entonces, él no me quiere, resumió Amira. Él solo quiere no Layla. Él te quiere, corrigió Hassan. Tal vez no sabe por qué todavía, pero te eligió específicamente. Podría haber elegido a cualquiera, una prima, una conocida de negocios, cualquiera que salvara su reputación, pero te eligió a ti. Cuando llegaron al palacio, el caos controlado de Mauni, una boda inminente, estaba en pleno apogeo. Los invitados llegaban en limusinas, los fotógrafos posicionaban sus cámaras, las flores perfumaban el aire, todos esperando un espectáculo que no tenían idea de que había cambiado completamente. Hassan la condujo por entradas laterales, evitando áreas públicas, hasta llegar a las habitaciones de Khalid. Llamó una vez, luego abrió la puerta. Khalid estaba frente a la ventana, mirando hacia los terrenos del palacio donde 500 personas esperaban. Giró su silla cuando entraron y sus ojos encontraron los de Amira de inmediato. Por un momento, ninguno habló. Simplemente se miraron el uno al otro. Él en su fino tobe blanco y bisht bordado en oro. Ella aún en su simple pantalón negro y blusa blanca de su trabajo de limpieza. «¿Viniste?», dijo Khalid finalmente. «Vine», confirmó Amira. «Pero necesito que entiendas algo antes de continuar». «¿Qué?». «Si hago esto no es por tu dinero, no es para salvar tu reputación. Es porque durante 2 minutos en tu estudio vi a un hombre que aún no sabía que vale algo más allá de lo que puede hacer con sus piernas». Amira dio un paso adelante, olvidando completamente el protocolo. «Y porque creo que mereces a alguien que te elija por quién eres, no por lo que tienes. Incluso si esa persona es una empleada de limpieza sin educación que ni siquiera conoces». La sonrisa de Khalid comenzó lentamente. Luego creció hasta que transformó todo su rostro. Era la primera sonrisa genuina que había llevado en 8 meses. «Entonces nos elegimos mutuamente», dijo. «2 personas subestimadas que se niegan a seguir siendo invisibles. Incluso si todos pensarán que estamos locos, especialmente si todos pensarán que estamos locos». Khalid extendió su mano izquierda. «Amira Haddad, ¿te casarás conmigo? Hoy, ahora, frente a todos ellos». Amira tomó su mano. Era cálida, fuerte, temblando ligeramente con adrenalina o nervios o ambos. «Sí», dijo simplemente. «Me casaré contigo». «Tu excelencia», interrumpió Ibrahim suavemente. «Si vamos a hacer esto, necesitamos preparar a la señorita Amira. El vestido de novia, maquillaje, cabello. La ceremonia es en 30 minutos». Khalid asintió. Luego miró a Amira con ojos que ahora brillaban con algo parecido a la esperanza. «¿Confías en mí?», pregunta extraña para hacer a alguien con quien te estás casando, señaló Amira con una sonrisa nerviosa jugando en sus labios. Pregunta justa para hacer a alguien como quien estás pidiéndole que transforme su vida entera en media hora. «Entonces sí, confío en ti». Amira apretó su mano una vez más antes de soltarlo. «No me decepciones». «No lo haré», prometió Khalid. «O al menos intentaré no hacerlo». «Pero Amira, esto va a ser difícil.
Mi familia, mis socios comerciales, la sociedad, todos te juzgarán, te desafiarán, dirán cosas horribles. ¿Estás segura de que puedes manejar eso? Amira pensó en su tía diciéndole que nunca sería lo suficientemente buena. Pensó en cada empleador que la había tratado como muebles. Pensó en cada puerta cerrada en su cara simplemente porque era pobre, no educada, no importante. He sido juzgada toda mi vida, dijo en voz baja. Al menos ahora será por algo que elegí en lugar de por circunstancias de nacimiento que no podía controlar. Ibrahim la guió fuera de la habitación hacia lo que solo podía describirse como un tornado de preparación. 3 asistentes de la boda aparecieron de la nada, sus expresiones cuidadosamente neutrales ante la situación imposible en la que se encontraban. El vestido de novia, un deslumbrante concocción de seda blanca y encaje que se había hecho para Laila, tuvo que ser ajustado sobre la marcha. Amira era más delgada, más baja, pero las manos hábiles hicieron que funcionara colocando alfileres y doblando mientras ella permanecía de pie en shocked silencio, mirando su reflejo. ¿Era esta realmente ella? Esta mujer en seda y encaje, con maquilladores pintando su rostro, estilistas trenzando su cabello con perlas y flores. Es demasiado, dijo ella de repente. No puedo ser esta persona. La estilista principal, una mujer llamada Rania que había estado en el negocio de bodas durante 30 años, se detuvo. Luego se arrodilló delante de Amira para que sus ojos estuvieran al mismo nivel. Escúchame, pequeña. He vestido a cientos de novias, princesas, celebridades, hijas de multimillonarios, y sé cuando una mujer se está poniendo un disfraz versus cuando se está revelando a sí misma. Rania ajustó el velo de Amira suavemente. Este vestido, estos diamantes, este día, no te hacen quien eres, solo revelan lo que siempre has sido, alguien digna de ser vista. Lágrimas picaron los ojos de Amira, arruinando el trabajo de la maquilladora, quien suspiró y comenzó a retocar. ¿Estás absolutamente loca?, preguntó Rania conversacionalmente mientras trabajaba. Porque desde afuera esto se ve absolutamente loco. Amira se rió a pesar de sí misma. Absolutamente. Bien, las mejores historias de amor siempre lo son. Rania se puso de pie, mirando su trabajo. Lista. Ahora ve allí y cásate con tu jeque antes de que cualquiera de los dos recupere la cordura. 2 pisos abajo, en el gran salón de banquetes, 500 invitados esperaban en confusión creciente. La ceremonia debería haber comenzado hace 10 minutos. Los murmullos comenzaron a extenderse por la multitud como fuego en hierba seca. ¿Dónde está la novia? He oído que hubo una pelea esta mañana. ¿Crees que ella lo dejó? Quiero decir, dadas las circunstancias. En la primera fila, la madre de Khalid, Shika Mariam, una mujer que había navegado por 50 años de política de la familia real con gracia impecable, intercambió miradas preocupadas con su esposo. Deberíamos ir a revisar a Khalid, murmuró. Antes de que el jeque mayor pudiera responder, Ibrahim apareció en su lado, inclinándose para susurrar. Su excelencia, su alteza, el jeque Khalid solicita un momento de su tiempo antes de que comience la ceremonia. El estómago de Mariam se une. Khalid explicó todo. La traición de Laila, el plan con Tariq, los documentos fraudulentos. Sus padres escucharon en silencio creciente, su shock transformándose en furia. Esa mujer intentó robarte todo, siseó su padre. Presentaré cargos. Destruiré su reputación. No, interrumpió Khalid. Eso crearía un escándalo que nos dañaría a todos. Hay una mejor manera. ¿Qué manera?, preguntó Mariam. Me casaré hoy, como estaba planeado, solo que con una novia diferente. El silencio que siguió fue absoluto. Khalid, hijo,
entiendo que estás herido, pero no puedes simplemente... Su nombre es Amira Haddad. Trabajaba en el palacio. Es la única persona en 8 meses que me ha visto como un hombre completo en lugar de una tragedia ambulante. La voz de Khalid era firme, y ya aceptó. Su madre lo miró durante un largo momento. Esos ojos que lo habían conocido toda su vida buscando la verdad. Lo que vio debe haberla satisfecho porque finalmente asintió. ¿La amas? Honestamente, madre, no lo sé, pero sé que con Laila me estaba muriendo lentamente y con Amira siento que tal vez podría volver a vivir. Entonces hazlo, dijo su padre bruscamente. Cásate con ella, y cualquiera que tenga un problema con ello tendrá que pasar por mí. Mariam tomó la mano de su hijo. Tráela a conocernos antes de salir allí, por favor. Khalid asintió, y minutos después, Amira fue conducida a la habitación. Cuando entró con ese vestido de novia deslumbrante, con su cabello elaboradamente peinado, pero sus ojos aún mostrando esa misma honestidad directa que había capturado la atención de Khalid, Mariam entendió. Esta chica no estaba fingiendo, no estaba calculando, estaba aterrorizada y valiente en igual medida, y había algo en ella que le recordaba a Mariam su propio yo más joven antes de que décadas de vida real la pulieran. «Señorita Haddad», dijo Mariam suavemente, «¿sabe lo que está haciendo?» «No, Su Alteza», respondió Amira honestamente, «pero sé por qué lo estoy haciendo, y eso tendrá que ser suficiente». Mariam sonrió. Luego hizo algo que sorprendió a todos en la habitación. Se quitó su propio collar, perlas que habían sido un regalo de boda de su suegra 50 años atrás, y lo colocó alrededor del cuello de Amira. «Entonces, bienvenida a esta familia imposible», dijo, «y que Dios nos ayude a todos». La marcha nupcial comenzó. Las puertas del salón se abrieron, y Amira comenzó su caminata por ese interminable pasillo de 1900. Seda blanca hacia el hombre que la esperaba. El shock en las caras de los invitados era palpable. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones ahogadas. ¿Quién era esta mujer? ¿Dónde estaba Laila? Pero Amira mantuvo sus ojos fijos en Khalid, que la observaba con una expresión que hacía que su corazón latiera más rápido. No lástima, no duda, esperanza. Cuando llegó a su lado, él extendió su mano. Ella la tomó, y juntos se enfrentaron al imán. Hay quienes tienen preguntas sobre esta unión, dijo el imán, sus ojos brillando con un humor apenas contenido. Y estoy seguro de que habrá mucho que discutir después. Pero ahora, en este momento sagrado, solo importa esto. Se eligen mutuamente libremente. Prometen honrarse mutuamente. Construirán algo real juntos. «Sí», dijo Khalid, su voz clara. «Sí», dijo Amira, su voz temblando pero segura. «Entonces que así sea». Cuando el imán los declaró marido y mujer, el silencio en el salón era ensordecedor. Nadie sabía si aplaudir, llorar o salir corriendo. Entonces sucedió algo extraordinario. Khalid, usando su mano izquierda con toda la fuerza que podía reunir, sacó algo de su bolsillo. Era el papel arrugado que Amira había encontrado en su basura. El boceto del edificio en forma de halcón con las palabras «Aún puedo crear. Este es mi voto para ti», dijo lo suficientemente alto para que los primeros filas lo escucharan. «Prometo no dejar de crear, no dejar de intentar, no dejar que el miedo o la duda o las voces de otros me definan, porque tú me viste cuando era invisible y te veré de la misma manera». Lágrimas corrían libremente por las mejillas de Amira ahora. «Y este es mi voto para ti», dijo, su voz quebrándose pero firme. «Prometo recordarte quién eres cuando lo olvides. Luchar por ti cuando no puedas luchar por ti mismo y construir algo real contigo, incluso si el mundo entero piensa que estamos locos. Y entonces, porque algunas cosas trascienden el protocolo y la clase,
y todas las reglas inventadas que mantienen a las personas en cajas, Khalid tiró de Amira hacia abajo y la besó con una pasión que dejó muy claro que este no era un matrimonio de conveniencia. El salón estalló. Algunos con aplausos, algunos con lágrimas, algunos con escandalizadas exclamaciones. Pero entre todo el caos, en el fondo del salón, un anciano jardinero que había trabajado en el palacio durante 60 años se volvió hacia su esposa y susurró: «Esa es una historia de amor real. Las otras cosas son solo teatro». La recepción fue surrealista. Los invitados no sabían cómo reaccionar ante esta novia desconocida, esta cenicienta literal que había aparecido de la nada. Algunos fueron abiertamente hostiles, otros curiosamente amables, la mayoría simplemente confundidos. Pero en la mesa principal, mientras Khalid y Amira se sentaban lado a lado, algo mágico sucedió. Comenzaron a hablar, realmente hablar, sobre sus vidas, sus sueños, sus miedos. «¿Qué querías? ¿Ser cuando eras niña?», preguntó Khalid. «Maestra», respondió Amira sin dudarlo. «Pero no había dinero para la universidad, así que aquí estoy». «Entonces serás maestra. Te inscribiremos en la universidad. Estudiarás». Amira lo miró con incredulidad. «¿Por qué harías eso? Porque los sueños no deberían morir solo porque las circunstancias fueron injustas». Khalid apretó su mano. «Y porque si voy a pedirte que me ayudes a reclamar mis sueños, lo menos que puedo hacer es ayudarte a alcanzar los tuyos». En ese momento, Amira supo. Esto no era solo un rescate conveniente, esto era algo que podría convertirse en amor real. Los meses siguientes fueron caóticos. La prensa enloqueció con la historia. Laila intentó vender su versión de los eventos, pintándose como la víctima, pero Hassan había grabado sus conversaciones con Tariq. Cuando esas grabaciones se filtraron, la narrativa cambió abruptamente. Khalid, con Amira a su lado, comenzó a reconstruir su vida. Contrató a un dibujante técnico que podía traducir sus bocetos temblorosos en planos profesionales. Lanzó una nueva línea de diseño enfocada en arquitectura accesible. Su primer proyecto, un centro comunitario para personas con discapacidades que redefinía lo que los espacios inclusivos podían ser. Amira se matriculó en la universidad. Estudió educación por las tardes mientras pasaba sus mañanas aprendiendo a navegar por su nueva vida como jeque. No fue fácil. La alta sociedad podía ser cruel, pero tenía algo que la mayoría de ellos nunca tendría: autenticidad genuina. Y tenía a Khalid, quien la defendía ferozmente de cada crítico, cada susurro, cada mirada de desprecio. 6 meses después de la boda, Khalid completó su primer diseño post-accidente. Un rascacielos en forma de ave fénix alzándose. Cuando se lo mostró a Amira, ella lloró. «¿Por qué un fénix?», preguntó. «Porque renacemos», dijo simplemente. Ambos lo hicimos. Un año después, cuando Amira se graduó en el primer lugar de su clase, Khalid estaba en primera fila, ya no en una silla de ruedas. La fisioterapia intensiva y su determinación renovada le habían devuelto la capacidad de caminar con ayuda de un bastón, sino de pie, aplaudiendo tan fuerte que sus manos dolían. Y cuando ella cruzó ese escenario para recibir su diploma, cuando sus ojos se encontraron con los de él a través de la multitud, ambos supieron la misma verdad. A veces, las historias más extraordinarias comienzan con las palabras más simples. «Yo me quedo». 2 palabras que Amira había susurrado en un salón de bodas hace un año, cuando todos los demás se habían ido. 2 palabras que habían cambiado todo. Porque quedarse, elegir quedarse cuando sería más fácil irse, luchar cuando sería más simple rendirse, amar cuando sería más seguro proteger tu corazón.
Ese es el acto más valiente de todos. Y mientras Khalid tomaba a su esposa en sus brazos esa noche de graduación, bailando lentamente bajo las estrellas del desierto, con su bastón apoyado contra una silla cercana y el futuro extendiéndose ante ellos como un lienzo en blanco esperando ser llenado con diseños imposibles, ambos sabían que habían encontrado algo que ningún dinero podía comprar. Se habían encontrado mutuamente y en un mundo que constantemente les decía que no eran suficientes, se habían elegido mutuamente de todos modos. Esa, decidieron, era la historia de amor más grande de todas. Fin.